El sol de Durango caía a plomo sobre Mineral de la Sombra, un pueblo que se negaba a morir, pero que había olvidado cómo vivir. En este páramo de polvo y silencio, Javier Morales era una pieza más del mobiliario en descomposición. A sus 45 años, como cajero jefe de la única sucursal del Banco Regional del Norte, su existencia se medía en el chasquido rítmico de la contadora de billetes y el chirrido de la puerta principal, que rara vez se abría. Era un hombre metódico, de movimientos calculados y voz baja, cuya camisa, siempre impecable, contrastaba con las paredes desconchadas del edificio. Su vida era un libro de contabilidad con entradas y salidas predecibles, un refugio contra el caos del mundo exterior. Un mundo que, a decir verdad, hacía mucho tiempo que se había olvidado de que Mineral de la Sombra, y por extensión Javier, siquiera existían. Cada mañana, Javier repetía el mismo ritual. Llegaba 15 minutos antes, calibraba la humedad del aire con un olfato casi animal y preparaba su estación de trabajo con la precisión de un cirujano. Conocía las manías de los pocos clientes que quedaban, doña Elodia, y su manía de revisar 3 veces el recibo de su pensión, el joven ranchero que siempre llegaba cubierto de polvo y olía a alfalfa, el tendero que depositaba las escasas ganancias de la semana. Esta rutina era su armadura. Un hombre invisible, así se sentía, resignado a su estancamiento, a ser esa figura fantasmal detrás del cristal blindado, observando cómo las dunas del desierto, lentas pero implacables, reclamaban las calles y las memorias del pueblo. Era un hombre honesto por defecto, uno que encontraba una paz extraña y profunda en la lógica inmutable de los números. Pero bajo esa superficie de calma y resignación, un cáncer devoraba el alma de Javier, uno mucho más cruel que el olvido. Su motivación, su única razón de ser en aquel secarral, tenía nombre y apellido: Sofía Morales. Su hija de 8 años, la luz que iluminaba su mundo monótono, se apagaba lentamente. Un diagnóstico brutal, una enfermedad degenerativa rara y agresiva, había convertido sus días en una cuenta regresiva hacia la oscuridad. La única esperanza, un tratamiento experimental ofrecido en una clínica de Houston, era un faro inalcanzable en un océano de deudas. El costo era una cifra con tantos ceros que a Javier, un hombre de números, le provocaba vértigo. Cada tos de Sofía, cada vez que la veía más pálida, era un recordatorio punzante de su impotencia, un martillazo en el yunque de su desesperación. El destino, o quizás el diablo, eligió un viernes por la tarde para tentar a Javier. El cielo, que por la mañana era de un azul purísimo, se tornó de un ocre enfermizo. Una tormenta de arena, como no se recordaba en décadas, se levantó desde el desierto. Un monstruo de polvo y viento que rugía con furia apocalíptica. En cuestión de minutos, la visibilidad se redujo a cero y la única carretera que conectaba a Mineral de la Sombra con la civilización quedó sepultada bajo un manto de arena. Este acto de la naturaleza selló el destino del pueblo y, más importante aún, el del carro blindado que debía recoger el dinero del banco. La mole de acero y seguridad nunca llegaría, dejando el contenido de la bóveda bajo la exclusiva custodia de Javier durante todo el fin de semana. Dentro de esa bóveda anticuada, sobre los fríos estantes de metal, descansaban no solo los ahorros de un pueblo fantasma, sino el flujo de caja de un poder mucho más oscuro. Los halcones de la sierra, una facción salvaje del cártel de Sinaloa, usaban el aislamiento del pueblo como una escala conveniente para lavar y mover su dinero. Aquel fin de semana, la suma era obscena: $14.200.000 en billetes usados, apretados en fajos que parecían respirar en la penumbra. El aire dentro de la bóveda era denso, olía a papel viejo, a tinta y, si uno se concentraba lo suficiente, a la sangre y el miedo que ese dinero había costado. Javier, al cerrar la pesada puerta, sintió una vibración que no era del viento, sino del peso de la tentación. La noche cayó como un sudario sobre Mineral de la Sombra. El viento aullaba como un alma en pena, azotando las ventanas del banco y colándose por las grietas con un silbido siniestro. Javier estaba solo, rodeado por la oscuridad y el rugido de la tormenta. Sentado en su escritorio,
Bajo la luz parpadeante de una lámpara de emergencia, la imagen de la puerta de la bóveda se proyectaba en su mente. Era una puerta que separaba dos mundos, su vida de rectitud y pobreza, y un futuro donde Sofía podría tener una oportunidad. La moralidad, ese pilar que había sostenido su existencia durante 45 años, comenzaba a agrietarse bajo la presión de una pregunta insidiosa. ¿Qué vale la honestidad de un hombre frente a la vida de su hija? El conflicto interno era una tormenta tan violenta como la que se desataba afuera. Cada ráfaga de viento parecía susurrarle al oído, recordándole sus fracasos, su incapacidad para generar el dinero que podría salvar a su pequeña. Se imaginó el rostro de Sofía, sus ojos perdiendo el brillo, y sintió una náusea helada recorrerle el cuerpo. Este dinero no era de un banco impersonal, no pertenecía a accionistas sin rostro, pertenecía a hombres que no negociaban, que no perdonaban. Robarles no era un acto de delincuencia, era firmar una sentencia de muerte. Era robarle a un monstruo de 1000 cabezas, una entidad que tenía ojos y oídos en cada rincón del desierto. La idea era una locura, un suicidio, y sin embargo la imagen de Sofía sonriendo de nuevo era un sol abrasador que quemaba toda lógica. Las horas se arrastraban, cada tic-tac del reloj de pared era un golpe de martillo. Javier caminaba en círculos por el vestíbulo del banco, un animal enjaulado. Se acercó al cristal blindado y miró hacia afuera, pero solo vio un torbellino de arena, un reflejo de su propia confusión. Pensó en su padre, un minero que murió con los pulmones, llenos de polvo y las manos vacías, pero con el honor intacto. ¿Qué diría él? ¿Lo llamaría cobarde o lo entendería? La dualidad lo estaba partiendo en dos. Por un lado, el hombre que siempre había sido, el cumplidor, el invisible. Por el otro, un padre desesperado dispuesto a quemar el mundo entero con tal de darle un día más a su hija. El miedo a morir era inmenso, pero el miedo a vivir sabiendo que no hizo todo lo posible era simplemente insoportable. Fue entonces cuando su viejo celular vibró sobre el escritorio, un sonido estridente en medio del caos del viento. Era un mensaje de su exesposa. No había texto, solo una fotografía. En ella, Sofía dormía en su cama, pero su rostro se veía más pálido que nunca, casi traslúcido, bajo la luz de la lámpara de noche. Tenía ojeras oscuras, y un rictus de dolor se dibujaba en sus labios, incluso en sueños. La imagen fue una daga directa al corazón de Javier. No era la foto de una niña enferma, era la foto de una niña que se estaba rindiendo, cuyo cuerpo ya no podía más. El aire se escapó de sus pulmones en un silbido doloroso, y las lágrimas que había contenido durante meses finalmente brotaron, calientes y amargas. Esa fotografía lo rompió. En el silencio ensordecedor que siguió a su sollozo, mientras el viento golpeaba la estructura del banco, como si quisiera derribarla, algo cambió dentro de Javier Morales. La duda se evaporó, el miedo no desapareció, pero fue sepultado bajo una avalancha de determinación helada. Ya no había debate moral, no había correcto o incorrecto, solo existía Sofía. La vida en su forma más brutal y primitiva le había presentado una elección no entre el bien y el mal, sino entre la supervivencia y la extinción de lo que más amaba. El hombre invisible, el cajero metódico y resignado, murió en ese preciso instante, aplastado por el peso de esa imagen. Se levantó de su silla, con los hombros rectos y una calma antinatural en su rostro. Sus movimientos ya no eran los de un burócrata cansado, sino los de un hombre con un propósito inquebrantable. Caminó directamente hacia la bóveda, sus pasos resonando en el suelo de baldosas con una finalidad aterradora. Sacó la llave de su bolsillo, su mano firme, sin un solo temblor. El sonido de la llave entrando en la cerradura fue un clic metálico que selló su pacto con el infierno. La moralidad de toda una vida se desvaneció, convertida en cenizas por el fuego de la desesperación paternal. Iba a robarle al diablo, y si tenía que arder por ello, lo haría. El pesado mecanismo de la puerta de la bóveda comenzó a girar. Cada vuelta de la manivela era un paso más allá del punto de no retorno. El aire viciado del interior salió a recibirlo, pero a Javier ya no le olía a miedo, sino a esperanza.
Una esperanza tóxica y peligrosa, pero esperanza al fin y al cabo. Mientras la puerta se abría rechinando, revelando las pilas de dinero que brillaban débilmente bajo la luz de emergencia, Javier Morales tomó su decisión final. Ya no era un espectador de su propia vida. Prefería 1000 veces ser cazado como un animal por el desierto a ser el padre que se sentó a esperar, contando los últimos latidos del corazón de su hija. La suerte estaba echada. En este mundo de sombras y decisiones desesperadas, una historia como la de Javier nos recuerda hasta dónde puede llegar un hombre por amor. Si esta crónica de valor y peligro te atrapó, no dejes de seguirnos para descubrir cómo termina esta cacería implacable. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle y dale like a este video para que más gente conozca la leyenda del Cajero de la Sombra. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás acompañando en esta noche de tormenta y decisiones fatales? Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo estas historias desde el corazón de la oscuridad. Con la decisión anclada en su alma como un arpón, Javier trabajó con una eficiencia febril que nunca había conocido. El dinero, $14 millones. Era un monstruo de papel que debía ser domado. Ignorando el aullido del viento, vació varios sacos de lona, de esos que el banco usaba para el correo, y comenzó a llenarlos con los fajos de billetes. Cada fajo que tocaba parecía vibrar con la energía de sus dueños, una energía violenta y oscura. No pensaba en ellos, solo en el peso. Sabía que su plan de escape no dependía de la velocidad en una carretera, sino de la resistencia bajo tierra. Las carreteras eran arterias vigiladas, trampas mortales para cualquiera que intentara huir. Su única oportunidad yacía en las venas olvidadas de Mineral de la Sombra, la antigua red de túneles de la mina. El amanecer del sábado trajo consigo una calma engañosa. La tormenta de arena se había retirado, dejando un mundo sepia y silencioso. El sol luchaba por atravesar una atmósfera densa de polvo suspendido. Fue entonces cuando llegaron. 3 camionetas negras, sin placas, aparecieron en el horizonte como escarabajos del apocalipsis, levantando nubes de polvo fresco. No necesitaron preguntar nada. Se dirigieron directamente al banco. El gerente de la ciudad más cercana, un hombre sudoroso y aterrorizado, ya había sido contactado. Forzaron la entrada con una facilidad brutal, encontrando el lugar vacío y la bóveda abierta. La ausencia de Javier y de los 14 millones era una confesión silenciosa, un grito de guerra que resonó en el árido paisaje de Durango. La cacería había comenzado oficialmente. Mientras los halcones aseguraban el pueblo, Javier ya estaba en las entrañas de la tierra. La entrada al túnel estaba oculta en el sótano de una bodega abandonada, contigua al banco, una reliquia de los tiempos de la plata. Arrastró los pesados sacos uno por uno. El esfuerzo físico lo dejaba sin aliento, el sudor empapando su camisa. El aire del túnel lo golpeó en la cara, frío, húmedo, con un olor a tierra mojada y a olvido. Al cerrar la trampilla de madera tras de sí, la escasa luz del sótano desapareció, sumergiéndolo en una oscuridad tan absoluta que parecía sólida. Encendió una lámpara de minero que había preparado. El haz de luz cortó las tinieblas, revelando un pasadizo estrecho, apuntalado con vigas de madera podridas que lloraban gotas de agua mineralizada. Arriba, en la superficie, el hombre al mando de la operación, un lugarteniente de El Espectro, conocido como El Chacal, coordinaba la búsqueda con una eficiencia gélida. No había gritos ni caos, solo órdenes cortas y precisas. Sabían que el cajero no podía haber ido lejos. La carretera principal fue bloqueada en ambos sentidos. Mientras un equipo revisaba la modesta casa de Javier, otro comenzó a interrogar a los pocos habitantes del pueblo. No usaban la violencia de inmediato. Su método era más sutil. Eran sonrisas heladas, preguntas que se sentían como navajas y la ominosa presencia de hombres armados apoyados en las paredes de las casas. El miedo era su herramienta más afilada y sabían cómo clavarla hasta el hueso. Javier avanzaba a trompicones por el túnel, el silencio solo roto por su propia respiración agitada y el goteo constante del agua. El peso del dinero lo anclaba. Cada saco era un recordatorio de la inmensidad de su crimen. El haz de su lámpara danzaba sobre las paredes rocosas.
creando sombras que se retorcían como demonios. Pronto se dio cuenta de su ingenuidad. Conocía la existencia de los túneles, pero no su laberíntica complejidad. Se enfrentó a bifurcaciones no marcadas en los viejos mapas que había estudiado, a derrumbes que lo obligaban a retroceder y a pozos de profundidad insondable que bordeaban el estrecho camino. El pánico, frío y paralizante, comenzó a filtrarse en su determinación. Estaba perdido en la oscuridad, un hombre de números en un mundo sin lógica. En la casa de Javier, el chacal encontró lo que buscaba. No era un arma ni un mapa. Era un pequeño álbum de fotos sobre una mesita de noche. Al abrirlo, encontró docenas de imágenes de Sofía, fotos en el parque, en su cumpleaños, en el hospital. Junto al álbum, una pila de papeles médicos detallaba el diagnóstico, el tratamiento recomendado y su costo prohibitivo. El chacal sonrió levemente. El motivo estaba claro. Esto no era la traición de un rival, era el acto desesperado de un padre. Comunicó sus hallazgos a El Espectro por un teléfono satelital. La respuesta de su líder fue inequívoca. La desesperación del hombre no era una atenuante, era una debilidad que debían explotar. La orden fue simple: encuéntrenlo y tráiganlo vivo. La comprensión de que no podía hacerlo solo golpeó a Javier con la fuerza de un derrumbe. Solo había una persona en todo Mineral de la Sombra que conocía este laberinto subterráneo como la palma de su mano: Mateo, un viejo minero de 70 años, consumido por el alcohol y el rencor. Javier lo encontró en su choza, una construcción miserable al borde del pueblo, apestando a tequila barato y a soledad. Le explicó la situación, sin omitir detalles, poniendo un fajo de billetes sobre la mesa de madera raída. Mateo miró el dinero, luego los ojos desesperados de Javier y soltó una carcajada ronca, desprovista de alegría. Una risa que sonaba como piedras raspando. Mateo no estaba interesado en el dinero. El dinero no podía devolverle a su hijo, un joven que había sido levantado y ejecutado por los halcones años atrás por negarse a trabajar para ellos. Lo que Mateo vio en la propuesta de Javier fue algo mucho más valioso: una oportunidad, una última y gloriosa oportunidad de escupir en la cara del cartel que le había arrebatado todo. La venganza era un fuego que había ardido lentamente en su pecho durante años, alimentado por el tequila y los recuerdos. Guiar a Javier a través de los túneles no era ayudar a un ladrón, era clavar una daga en el corazón de sus enemigos. Aceptó con un movimiento de cabeza, sus ojos nublados por la bebida, brillando con una nueva y peligrosa claridad. Mientras tanto, la frustración de los halcones crecía. La carretera estaba sellada, el perímetro asegurado, pero no había rastro de Javier. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Fue entonces cuando el Espectro, desde su lejano centro de mando, ordenó el despliegue de los drones. Pequeños y silenciosos, se elevaron en el cielo del desierto, sus cámaras térmicas barriendo el paisaje, buscando cualquier firma de calor que pudiera delatar a un fugitivo. El pueblo fue escaneado, las colinas circundantes, las ruinas de las viejas haciendas. Pero no, encontraron nada. Javier estaba en un punto ciego, protegido por toneladas de roca. La tecnología de punta del cartel se estrellaba contra la sabiduría antigua de la tierra. Bajo la guía de Mateo, el viaje de Javier se transformó. El viejo minero se movía por la oscuridad con una seguridad asombrosa, sus manos arrugadas, leyendo las paredes de roca como si fueran un mapa braille. Le enseñó a Javier a escuchar el goteo del agua para encontrar rutas seguras, a identificar los puntales a punto de ceder, a racionar la luz de la lámpara. Mateo hablaba poco, pero sus escasas palabras eran lecciones de supervivencia. En esos pasajes claustrofóbicos, Javier comenzó a percibir la verdadera magnitud de la organización que lo perseguía. Mateo le contó historias de la crueldad de los halcones, de su control absoluto, de cómo habían infiltrado cada estructura de poder. Javier se dio cuenta de que no había robado a una banda de criminales, había desafiado a un gobierno en la sombra. La presión en la superficie se volvió insoportable. Al no encontrar a Javier el chacal, siguiendo las órdenes del Espectro, intensificó los interrogatorios. La sutileza fue reemplazada por una brutalidad calculada. Sacaron a la gente de sus casas, los reunieron en la plaza polvorienta.
El viejo tendero fue golpeado frente a todos por no recordar nada inusual. Doña Elodia, temblando, vio cómo incendiaban el cobertizo de su vecino. No buscaban información. Sabían que esa gente no sabía nada. Buscaban sembrar un terror tan profundo que el nombre de Javier Morales se convirtiera en una maldición, una leyenda de horror sobre las consecuencias de desafiar al poder que realmente gobernaba esas tierras. Abajo, en la oscuridad, Mateo y Javier escuchaban los ecos apagados de la brutalidad que se desarrollaba arriba. A veces, un ruido sordo, un temblor en la tierra, les llegaba a través de kilómetros de roca, y Mateo simplemente negaba con la cabeza. Su rostro, una máscara de odio impotente. Fue, durante uno de esos descansos, mientras compartían una tortilla rancia, que Javier entendió el verdadero motor de su guía. Mateo no buscaba la redención ni el dinero, buscaba el martirio, una última bala que disparar en una guerra que había perdido hacía mucho tiempo. Y Javier era esa bala. Esta comprensión llenó a Javier de un nuevo tipo de miedo, el miedo de estar atado al destino de un hombre que ya no tenía nada que perder. El viaje era un infierno físico. El aire viciado dificultaba la respiración y la humedad constante calaba los huesos. Los músculos de Javier, acostumbrados a la vida sedentaria de un cajero, gritaban de dolor por el esfuerzo de cargar los sacos. Sus manos estaban en carne viva, su ropa hecha jirones. Varias veces estuvo a punto de rendirse, de dejarse caer en la oscuridad y esperar el final. Pero cada vez que el agotamiento amenazaba con vencerlo, la imagen de Sofía aparecía en su mente. No la niña pálida de la foto, sino una Sofía sana, corriendo en un parque con la hierba verde y el cielo azul, un mundo que solo el dinero maldito que cargaba a sus espaldas podía comprar. Los halcones, enfurecidos por la falta de progreso, expandieron su red de búsqueda. Utilizando los datos de la casa de Javier, sus hackers no tardaron en rastrear a sus familiares. Descubrieron que tenía una hermana, Elena, que vivía una vida tranquila y modesta en una colonia de clase trabajadora en Culiacán. Para el espectro, esto era un regalo. No quería un secuestro. Eso era ruidoso y predecible. Quería enviar un mensaje, una obra de arte de terror psicológico. Envió a un pequeño equipo a la ciudad, no para actuar, sino para observar, para convertirse en una sombra que Javier sentiría incluso a cientos de kilómetros de distancia, atrapado bajo tierra. El tercer día en los túneles, Mateo anunció que estaban cerca de un pozo de ventilación, una oportunidad para respirar aire fresco y orientarse. Con mucho esfuerzo, treparon por un conducto vertical y salieron a una pequeña grieta en una ladera rocosa, oculta por matorrales. El sol del atardecer los cegó momentáneamente. Javier sacó un pequeño radio de onda corta que había traído consigo, su única conexión con el mundo exterior. Sintonizó una emisora de noticias de Culiacán, buscando cualquier información, cualquier señal. Lo que escuchó heló la sangre en sus venas. No fue una noticia, fue un mensaje codificado dentro de los anuncios comunitarios, uno que sabía que estaba dirigido a él. El chacal, en la superficie, había sido el arquitecto de ese mensaje. Había forzado al locutor de una pequeña radio local a leer un anuncio aparentemente inocente sobre un festival de barrio. Pero dentro del anuncio se mencionaba el nombre del parque donde el sobrino de Javier jugaba al fútbol todas las tardes. Mencionaba el color de la camiseta que llevaba ese día. Eran detalles imposibles de conocer por casualidad. El mensaje era un susurro en la oscuridad, una mano invisible que se posaba en el hombro de Javier. No había una amenaza explícita, pero la implicación era tan clara y tan aterradora como una pistola en la sien. Acababan de poner a su familia en la mira. El mundo de Javier se derrumbó por segunda vez en 3 días. El miedo que había sentido antes, el miedo a ser atrapado y torturado, era un juego de niños comparado con esto. Se dio cuenta de que su acto de desesperación no había sido una jugada audaz, sino un error catastrófico. No solo había sentenciado su propia vida, sino que había arrastrado a su hermana y a su sobrino a la arena. Había subestimado a su enemigo de una manera casi infantil. No eran solo matones con armas, eran estrategas,
depredadores pacientes que entendían que el dolor más profundo no se inflige en el cuerpo, sino en el alma, atacando todo lo que uno ama. La realización lo paralizó. El aire del desierto, que momentos antes se sentía como una bendición, ahora parecía asfixiante. Miró a Mateo, cuyo rostro permanecía impasible, como si hubiera estado esperando este giro del destino. Para el viejo minero, esto era simplemente la confirmación de la naturaleza del monstruo al que se enfrentaban. Para Javier, era la aniquilación de la esperanza. ¿De qué servía el dinero si el precio era la vida de Elena o del pequeño Luis? El dilema lo desgarró. Continuar la fuga ponía a su familia en un peligro mortal. Rendirse significaba la muerte segura para él y el fin de la única esperanza de Sofía. El espectro, a kilómetros de distancia, monitoreando las comunicaciones, sabía que su mensaje había sido recibido. Había estudiado el perfil de Javier. Un hombre común, un hombre de familia, un hombre que podía soportar su propio dolor, pero que se quebraría ante el sufrimiento de los suyos. Ahora comenzaría el verdadero juego. Dejaría que la incertidumbre y el miedo carcomieran la mente de Javier. No necesitaba encontrar la salida del túnel, solo necesitaba esperar a que Javier, atormentado por las visiones de lo que podría pasarle a su familia, cometiera un error. La cacería había pasado de ser física a ser puramente psicológica. De vuelta en la oscuridad del túnel, el ánimo de Javier se había envenenado. El silencio entre él y Mateo ahora era pesado, cargado de la nueva y terrible realidad. Cada paso que daba se sentía como una traición a su hermana. Los sacos de dinero ya no representaban la salvación de Sofía, sino la condena de Elena. Mateo lo observaba con sus ojos astutos, entendiendo la guerra que se libraba dentro del cajero. No ofreció palabras de consuelo, pues no había ninguna. En su mundo, el afecto y la familia eran vulnerabilidades, puntos de presión que el enemigo siempre encontraba y explotaba sin piedad. Javier estaba aprendiendo esa lección de la manera más cruel posible. Poco después del mensaje de radio, Javier recibió una segunda comunicación. Esta vez fue directa, un mensaje de texto en su viejo celular, que milagrosamente encontró una barra de señal en la altura del pozo de ventilación. El número era desconocido. El mensaje contenía una sola imagen. Era una fotografía de su sobrino Luis, pateando un balón de fútbol en el parque que la radio había mencionado. Al fondo, recargado en un árbol, un hombre lo observaba. Su rostro no se veía claramente, pero la gorra que llevaba tenía el inconfundible emblema de un halcón. No se necesitaban más palabras. Era un jaque mate. La imagen destrozó los últimos vestigios de la compostura de Javier. Un sollozo seco y ahogado escapó de su garganta. Se sentó en la roca fría, con la cabeza entre las manos, el teléfono brillando frente a él como un presagio del infierno. Había cruzado una línea, y ahora la red se cerraba no solo sobre él, sino sobre todos los que alguna vez habían formado parte de su vida. El espectro le estaba demostrando que no había escondite posible, ni bajo tierra ni en el anonimato de una gran ciudad. Su alcance era total, su memoria infinita. Javier Morales, el hombre invisible, era ahora el hombre más visible del mundo para las personas equivocadas. Mateo se acercó y le arrebató el teléfono de las manos. Miró la foto, su mandíbula se apretó. Luego, con una calma aterradora, arrojó el dispositivo al abismo del pozo de ventilación. «Ya no sirve de nada», dijo con su voz rasposa. «Escuchar solo te volverá loco. Ahora solo importa salir de aquí, vivo». Las palabras del viejo minero eran duras, pero contenían una verdad ineludible. El miedo era una jaula, y si Javier se dejaba atrapar por él, morirían ambos en ese laberinto subterráneo. La única respuesta a la guerra psicológica del espectro era seguir avanzando, negarles la satisfacción de su rendición. La huida adquirió un nuevo matiz de desesperación. Ya no era solo una carrera para salvar a Sofía, era una carrera contra el tiempo para encontrar una manera de proteger a su hermana. Javier se movía ahora con una energía febril, casi maníaca. El agotamiento físico fue eclipsado por la agonía mental. Se repetía a sí mismo que rendirse no salvaría a nadie.
Si lo atrapaban, lo torturarían para saber dónde estaba el dinero y luego lo matarían. Su familia no estaría más segura. Su única opción, por ilógica y suicida que pareciera, era llevar a cabo su plan hasta el final, conseguir el dinero y luego encontrar una forma de hacer desaparecer a su familia. Los túneles se volvieron más peligrosos. Pasaron por secciones donde el techo era tan bajo que tenían que arrastrarse sobre el vientre, con los sacos de dinero a remolque. Cruzaron abismos sobre vigas de madera podridas que crujían bajo su peso, amenazando con enviarlos a una muerte segura en la oscuridad de abajo. En una ocasión, un pequeño derrumbe los separó por unos minutos, y Javier experimentó el terror primordial de quedarse completamente solo en las entrañas de la tierra, un terror que casi lo hizo gritar. Mateo, sin embargo, siempre encontraba una manera de seguir adelante. Su conocimiento de la mina era casi sobrenatural. Mientras tanto, en la superficie, la estrategia de los halcones seguía siendo una de paciencia. Mantenían el cerco sobre Mineral de la Sombra, pero la intensidad de la búsqueda había disminuido. Dejaron que la gente del pueblo volviera a sus casas, pero la presencia de los hombres armados en las esquinas era un recordatorio constante de quién estaba al mando. Era una calma tensa, la calma del ojo de un huracán. El espectro sabía que la presión psicológica sobre Javier era su mejor arma. La foto había sido plantada. Ahora solo tenía que esperar a que la semilla del pánico diera sus frutos venenosos. Javier comenzó a ver el rostro de su sobrino en las formaciones rocosas. Escuchaba la voz de su hermana en el eco del goteo del agua. La privación sensorial, la oscuridad y el miedo estaban comenzando a afectar su mente. Mateo, dándose cuenta de esto, lo obligaba a detenerse, a comer y a dormir en turnos cortos. El viejo minero era su ancla a la realidad, un recordatorio constante y adusto de que la única forma de ganar era sobrevivir a la siguiente hora, al siguiente túnel, al siguiente paso. La relación entre ellos se había solidificado en una extraña dependencia, dos hombres de mundos diferentes, unidos por un enemigo común y una desesperación compartida. La percepción del peligro de Javier se había agudizado hasta convertirse en una paranoia constante. Ya no temía solo a los sicarios del cartel, sino a la propia tierra que lo ocultaba. Cada crujido de una viga, cada roca suelta, cada ráfaga de aire inesperada, era una amenaza potencial. Comprendió que el cartel no necesitaba encontrarlo, solo necesitaban que la mina lo reclamara. La montaña misma parecía un ente vivo, un aliado silencioso de sus perseguidores, que podía decidir en cualquier momento tragárselo para siempre. Esta guerra se libraba en dos frentes, contra los hombres de la superficie y contra la tumba de roca que lo rodeaba. El dinero se había convertido en una carga casi abstracta. Había perdido su significado como salvación y ahora era simplemente un peso muerto que tenía que arrastrar a través de la oscuridad. A veces sentía la tentación de dejarlo atrás, de abandonar los sacos y tratar de escapar solo. Pero la lógica lo detenía. Sin el dinero, todo su sacrificio, el peligro en el que había puesto a su familia, la alianza con Mateo, todo sería en vano. Estaba encadenado a esa fortuna maldita. Era su única arma y su más pesada condena. Tenía que llegar al final, sin importar el costo. La red de túneles, según Mateo, se acercaba a su fin. Prometió una salida en una zona remota del desierto, una vieja fundidora de plata abandonada, a kilómetros de cualquier asentamiento. La llamó la Garganta del Diablo. El nombre no hizo nada para calmar los nervios de Javier. Sabía que llegar a la salida no significaba el final de la huida, sino el comienzo de una nueva y quizás más peligrosa etapa. En la superficie estaría expuesto, vulnerable a los drones, a los informantes y a las patrullas del cartel, que sin duda estarían barriendo el área. La oscuridad que tanto había odiado se había convertido en su único santuario. El plan de los halcones era simple y letal. Aunque no sabían la ubicación exacta de la salida, habían deducido por los viejos mapas de la región que la red de túneles tenía un número limitado de posibles puntos de escape. En lugar de buscar en el laberinto, simplemente habían comenzado a vigilar todas las salidas conocidas. El chacal,
Había desplegado pequeños equipos de vigilancia, bien ocultos, cerca de cada una de ellas. Estaban convirtiendo el desierto en un tablero de ajedrez, esperando pacientemente a que la pieza del rey saliera de su escondite para caer directamente en su trampa. A medida que se acercaban al final de su viaje subterráneo, una tensión casi insoportable se apoderó de Javier. El conocimiento de que su familia estaba siendo utilizada como cebo en esta cacería humana lo había cambiado para siempre. El hombre metódico y temeroso de Dios que había sido reemplazado por una criatura más primitiva, una impulsada únicamente por el instinto de supervivencia y un creciente sentimiento de rabia. La injusticia de la situación, la forma en que el cartel jugaba con vidas inocentes, comenzó a encender una chispa de desafío en su interior. Ya no solo quería escapar, quería hacerles pagar. La brutalidad de los halcones y la amenaza directa a su familia marcaron un punto de inflexión. Javier comprendió que no había negociación posible, no había piedad. ¿Qué esperar? Estaba lidiando con una fuerza de la naturaleza, tan implacable como la tormenta de arena que había iniciado todo. Su percepción del peligro había evolucionado de un miedo abstracto a una comprensión íntima y visceral de sus enemigos. Sabía que eran inteligentes, organizados y sádicos, y sabía que su única posibilidad de supervivencia no residía en ser más rápido, sino en ser más astuto y, si era necesario, tan despiadado como ellos. La historia de la fuga de Javier apenas comienza a revelar sus capas más oscuras. La presión aumenta y las paredes, tanto literales como figurativas, se están cerrando. Si quieres saber qué sucede cuando Javier y Mateo finalmente emergen de la oscuridad para enfrentarse a las trampas del cartel, tienes que estar aquí para el próximo capítulo. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar las notificaciones para que no te lo pierdas. Danos un like si sientes la tensión de esta persecución y, por supuesto, déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo estás conteniendo la respiración junto a Javier. El final del túnel se anunciaba no con luz, sino con un cambio sutil en el aire. Se volvía más seco, menos viciado, y traía consigo el aroma lejano de la creosota del desierto. Mateo indicó que debían avanzar con el máximo sigilo. La garganta del diablo, la fundidora abandonada que era su puerta a la libertad, estaba a menos de 100 metros. El plan original era simple: salir al amparo de la noche, cruzar a pie, una sección remota del desierto, hasta una carretera secundaria donde Javier esperaba, con optimismo ingenuo, poder tomar un autobús de segunda clase y desaparecer. Pero la amenaza contra su familia había envenenado el plan, transformando la simple esperanza de escape en una compleja ecuación de supervivencia y contraataque que aún no sabía cómo resolver. La tensión se volvió una entidad física, un tercer compañero en la oscuridad. Cada piedra que se desprendía bajo sus pies sonaba como un disparo. Mateo, con la experiencia grabada en su rostro, se movía con una lentitud exasperante pero necesaria. Apagaron las lámparas, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra casi total, guiándose por el tacto y la memoria del viejo minero. Javier sentía el corazón martilleándole en las costillas, una percusión salvaje que temía pudiera ser escuchada por oídos enemigos. El peso de los 14 millones de dólares se sentía ahora como un ancla, no solo física, sino también espiritual. ¿Qué lo ataba a ese infierno de roca y miedo? La libertad estaba cerca, pero el peligro que la rodeaba era palpable. Al llegar a la boca del túnel, una rejilla de metal oxidada que se abría a la base de una de las chimeneas de la fundidora, Mateo le hizo una seña para que esperara. Con la agilidad de un hombre mucho más joven, se escabulló hacia la salida para explorar el perímetro. Javier se quedó atrás, solo en la oscuridad, rodeado por el dinero que había arruinado su vida para intentar salvar otra. La espera fue una tortura. Los minutos se estiraron hasta convertirse en horas. En su mente, repasaba una y otra vez la foto de su sobrino, la figura ominosa del sicario al fondo. La rabia, fría y lúcida, comenzó a desplazar al miedo. Se dio cuenta de que no bastaría con escapar. Necesitaba asegurarse de que su familia estuviera a salvo, y eso requería algo más que distancia. Mateo regresó.
Su rostro era una máscara indescifrable en la oscuridad. «Están aquí», susurró, y las dos palabras cayeron sobre Javier como una losa de concreto. El viejo minero explicó que había visto a dos hombres apostados en una de las pasarelas superiores de la fundidora, equipados con binoculares de visión nocturna y rifles de largo alcance. No era un equipo de búsqueda masivo, sino un puesto de vigilancia paciente y profesional. Los halcones no estaban barriendo el desierto al azar, habían anticipado su salida. Su plan de escape no había fallado, se había evaporado. Estaban embotellados con la única salida vigilada por francotiradores. La garganta del diablo se había convertido, literalmente, en la boca de una trampa mortal. La revelación aplastó el ánimo de Javier. La fundidora, que en su mente representaba el umbral de una nueva vida, era ahora el escenario de su probable final. Miró los sacos de dinero a sus pies y sintió un odio profundo por ellos. Por un momento, consideró la posibilidad de rendirse, de salir con las manos en alto. Quizás si devolvía el dinero, mostrarían algún tipo de piedad, pero desechó la idea al instante. Recordó las historias de Mateo, la crueldad metódica del espectro. Sabía que la piedad no existía en su vocabulario. Su captura no significaría una prisión, sino una lección de horror para cualquiera que se atreviera a desafiarlos en el futuro. No, la rendición no era una opción. Pasaron las siguientes horas en un silencio tenso, agazapados a pocos metros de la salida, escuchando los sonidos del desierto y de sus enemigos. El plan B de Javier, que consistía en improvisar, parecía una broma de mal gusto. ¿Cómo improvisar contra una organización que siempre parecía estar 2 pasos por delante? Fue Mateo quien rompió el silencio. Su voz era un gruñido bajo. «Hay otra salida», dijo, «pero no te va a gustar». Explicó que existía un antiguo conducto de desechos, apenas lo suficientemente ancho para que un hombre se arrastrara, que desembocaba en un barranco al otro lado del complejo industrial. Era un camino más largo, más peligroso y físicamente agotador. La nueva ruta era un infierno claustrofóbico. Tuvieron que dejar atrás parte del equipo no esencial, pero el dinero seguía siendo una carga innegociable. Se arrastraron por el conducto, un tubo de metal oxidado que raspaba su piel y llenaba el aire con el olor a descomposición. Javier luchaba contra los ataques de pánico, la sensación de las paredes cerrándose sobre él, la oscuridad total. Empujaba los sacos de dinero frente a él. El sonido metálico de los cierres era lo único que le aseguraba que no estaba solo. Mateo iba detrás gruñendo instrucciones. Su presencia era el único faro en esa pesadilla subterránea. Era un castigo físico y mental, un descenso a un nuevo nivel de desesperación. Después de lo que pareció una eternidad, alcanzaron el final del conducto. La salida estaba bloqueada por una reja corroída que Mateo tuvo que forzar con una vieja herramienta que llevaba. Salieron al fondo de un arroyo seco, la luz de la luna llena bañando el paisaje con un resplandor fantasmal. Estaban fuera del perímetro inmediato de la fundidora, pero aún en territorio enemigo. Exhaustos, sucios y desmoralizados, se tomaron un momento para recuperar el aliento. Fue entonces cuando el desastre ocurrió. Un ruido metálico resonó a sus espaldas. Uno de los sacos de dinero, mal asegurado en el borde del conducto, se resbaló y cayó por la pendiente del barranco, desparramando fajos de billetes a la vista de todos. El sonido, aunque no fue fuerte, fue suficiente. Casi. De inmediato, un haz de luz de una potente linterna barrió el barranco desde una de las torres de la fundidora. Los habían oído. Un grito resonó en la noche, seguido por el inconfundible sonido de hombres corriendo y armas siendo preparadas. El breve momento de alivio se convirtió en un pánico ciego. «¡Corre!», gritó Mateo, y no necesitaron más estímulo. Dejando atrás el saco roto y el dinero esparcido como hojas secas, se lanzaron a correr por el lecho del arroyo, tropezando con las rocas, sueltas, mientras las primeras balas comenzaban a silbar sobre sus cabezas, arrancando trozos de las paredes del cañón. La persecución fue brutal y desesperada. Las luces de las linternas bailaban a su alrededor, acercándose peligrosamente. El sonido de los disparos se magnificaba entre las paredes de roca.
Javier corría impulsado por pura adrenalina. Sus pulmones ardían, sus piernas se sentían como plomo. No se atrevía a mirar atrás. Sabía que los sicarios, más jóvenes y en mejor forma, estaban ganando terreno. Mateo, a pesar de su edad, corría con una determinación feroz, su odio dándole fuerzas, pero ambos sabían que no podían mantener ese ritmo por mucho tiempo. La carrera no era para escapar, era para encontrar un lugar donde luchar o un lugar donde morir. Este fue el verdadero punto sin retorno. No fue la decisión de robar el dinero ni la de entrar en los túneles. Fue ese momento, bajo la luna del desierto, con las balas cortando el aire. El fracaso de su plan de escape fue total y absoluto. No solo habían sido descubiertos, sino que habían dejado una prueba irrefutable de su presencia y, peor aún, una parte del botín. El cartel ya no solo sabía que estaban allí, ahora tenían una razón para peinar cada roca de ese barranco. La trampa no se había cerrado en la fundidora. El desierto entero se había convertido en una jaula sin barrotes. Encontraron refugio temporalmente detrás de un afloramiento rocoso, sus pechos subiendo y bajando violentamente mientras intentaban recuperar el aliento. Los gritos de sus perseguidores se oían más cerca. Javier miró a Mateo, cuyo rostro estaba sombrío. «Se acabó la carrera, muchacho», dijo el viejo minero, su voz ronca por el esfuerzo. «Ahora toca pelear». En ese instante, Javier sintió que el último vestigio del cajero de banco se desvanecía. La desesperación se transformó en una resolución gélida. Ya no se trataba de huir, se trataba de sobrevivir a la noche, y para ello tendrían que devolver el golpe. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba afilado, convertido en un arma. Los halcones, liderados por el chacal en persona, descendieron al barranco. Encontraron los fajos de billetes esparcidos por el suelo. La visión del dinero de su patrón tirado en el polvo fue un insulto que encendió su furia. Ya no era una operación de captura, se había vuelto personal. El chacal dio la orden de no disparar a matar. El espectro quería a Javier vivo, y sus órdenes eran absolutas. Organizó a sus hombres en un patrón de 1970, búsqueda metódico, utilizando las paredes del cañón para canalizar a su presa, cerrando lentamente el cerco, disfrutando de la cacería, seguro de que el final estaba cerca. La mentalidad de Javier cambió drásticamente. Atrapado, sin salida y con su familia amenazada, su instinto de supervivencia se activó de una manera que nunca hubiera creído posible. Observó el terreno a su alrededor, no como un fugitivo buscando una ruta de escape, sino como un depredador buscando una ventaja. Las sombras, las rocas, las curvas del arroyo seco, todo se convirtió en un elemento táctico. La necesidad lo obligó a improvisar de una manera desesperada. Sabía que no podía enfrentarlos en un tiroteo directo, pero tal vez, solo tal vez, podría usar el terreno que conocía Mateo y la arrogancia de sus perseguidores en su contra. «Necesitamos separarlos», le susurró Javier a Mateo, su voz sorprendentemente firme. «Necesitamos usar este laberinto a nuestro favor». Mateo asintió. Una chispa de admiración en sus ojos. Vio el cambio en el hombre que había guiado. El miedo había sido reemplazado por una astucia nacida de la desesperación más absoluta. El viejo minero, que había planeado un final de sacrificio, ahora veía la posibilidad de algo más. Una batalla. Comenzaron a formular un plan rudimentario, uno basado en el engaño, en el conocimiento íntimo de Mateo de cada grieta y cueva de ese barranco y en el deseo de Javier de proteger a su familia a cualquier costo. El plan principal había fracasado, estrepitosamente, obligándolos a esta situación límite. No había vuelta atrás. No podían volver a los túneles. No podían correr más rápido que sus perseguidores y definitivamente no podían rendirse. El dinero que quedaba en los sacos era ahora secundario. La supervivencia era el único objetivo. Este evento drástico, la persecución en el barranco, había eliminado todas las demás opciones de la mesa. El juego había cambiado. Ya no eran la presa huyendo del cazador. Tenían que convertirse en los fantasmas del cañón, en una amenaza inesperada que transformara la cacería en una confrontación directa.
La captura de un aliado crucial no había sucedido, pero algo igualmente importante se había perdido: el elemento sorpresa y la ventaja de su ruta de escape secreta. La caída del saco de dinero fue el error que lo cambió todo. Fue el equivalente a que un aliado fuera capturado e interrogado, revelando su posición. El cartel ahora sabía exactamente dónde estaban y que estaban acorralados. Esta certeza los haría más audaces, más imprudentes, y esa era la única debilidad que Javier y Mateo podían esperar explotar en el caos que estaba por desatarse. La amenaza sobre la familia de Javier ahora se sentía más inminente que nunca. Si lo capturaban, sabía que usarían a su hermana y sobrino para torturarlo psicológicamente, para obligarlo a revelar dónde estaba el resto del dinero antes de darle un final horrible. Esta idea era más aterradora que cualquier bala. La protección de su familia se convirtió en el combustible de su nueva y peligrosa determinación. No luchaba solo por su vida, luchaba para borrar el rastro que conducía a ellos, y la única forma de hacerlo era asegurarse de que ninguno de esos hombres saliera del barranco para contar la historia. La escalada de las apuestas había llegado a su punto álgido. De la tensión silenciosa de la vigilancia en la fundidora, habían pasado a una persecución a vida o muerte a campo abierto. El ritmo se había acelerado de manera vertiginosa. El cartel, que había estado esperando pacientemente, ahora se movía con una agresividad renovada, oliendo la sangre en el aire. La proximidad del enemigo era ahora una certeza aterradora. Sus voces y los haces de sus linternas eran un recordatorio constante de que el tiempo se estaba acabando. El tablero de juego se había reducido a ese estrecho y rocoso cañón. El punto de inflexión no fue una sola decisión, sino una cadena de catástrofes. La salida bloqueada, la ruta de escape alternativa, el error fatal con el saco de dinero y la persecución resultante. Todo culminó en ese momento de claridad desesperada detrás de la roca. Javier Morales, el cajero, el hombre común, se vio forzado a aceptar una verdad terrible. Para salvar a la gente que amaba, tendría que convertirse en el tipo de hombre que siempre había temido, un hombre capaz de una violencia calculada para sobrevivir. El instinto paternal había superado al instinto de huida. La noche se cernía sobre ellos, la luna como un ojo impasible en el cielo. Las sombras en el barranco eran largas y profundas, y pronto se convertirían en su única armadura y su mejor arma. Javier y Mateo intercambiaron una última mirada, una comprensión silenciosa de que lo que venía a continuación sería el capítulo final y más sangriento de su alianza. No había promesas de victoria, solo la certeza de que no caerían sin luchar. El punto sin retorno había sido cruzado, y la garganta del diablo estaba a punto de hacer honor a su nombre. Con el sonido de las botas de sus perseguidores cada vez más cerca, Javier se aferró a la correa del último saco de dinero. Ya no era una carga, era su razón de ser. Contenía la vida de Sofía, la seguridad de Elena y la posibilidad de un futuro. Pero para reclamar ese futuro, primero tenía que sobrevivir al presente. El hombre invisible de Mineral de la Sombra estaba a punto de hacer sentir su presencia de la manera más violenta e inolvidable posible, preparándose para el enfrentamiento que definiría su leyenda. El destino de Javier se decidirá en este cañón bañado por la luna. La cacería ha terminado y la batalla está por comenzar. ¿Podrán un cajero y un viejo minero burlar y derrotar a un escuadrón de sicarios entrenados? La respuesta te espera en el clímax de esta historia. Si estás al borde de tu asiento, demuéstralo dándole like a este video y, lo más importante, suscríbete y activa la campana para que seas el primero en ver el enfrentamiento final. Dinos en los comentarios, ¿qué crees que debería hacer Javier? ¿Luchar, esconderse o intentar un último engaño? Queremos saber tu opinión. Con las opciones reducidas a cenizas, el plan final nació de la desesperación y el conocimiento ancestral de Mateo. No sería una huida, sino una emboscada. Su única ventaja era que el enemigo los creía una presa acorralada, no depredadores esperando en las sombras. El viejo minero guió a Javier de regreso hacia la fundidora, pero por una ruta diferente, una serie de grietas y pasadizos de roca que solo él conocía.
y que los depositó en el corazón mismo del laberinto de metal oxidado. Allí, en las entrañas de la garganta del diablo, Mateo reveló su as bajo la manga, una vieja caja de madera que contenía varios cartuchos de dinamita de minería, inestables y antiguos, pero inmensamente poderosos. La preparación fue un ritual silencioso y tenso, realizado bajo la luz de la luna que se filtraba por los agujeros del techo. Mientras el chacal y sus hombres avanzaban metódicamente por el barranco, siguiendo el rastro de la presa que creían tener acorralada, Javier y Mateo trabajaban febrilmente. Colocaron los cartuchos de dinamita en los soportes estructurales clave de una sección de la fundidora, una pasarela elevada que cruzaba sobre un foso de escoria. Mateo, con la pericia de toda una vida, conectó los detonadores a un cable largo, su rostro iluminado por una calma inquietante. Este no era un acto de desesperación, era su obra maestra, el último acto de una vida marcada por la pérdida. Para Javier, cada segundo era una agonía. El sonido de las voces de los sicarios acercándose era un tambor que anunciaba el inevitable y sangriento final de la cacería. El clímax no comenzó con un estallido, sino con un cebo. Mateo, en un último acto de desafío y venganza, se expuso deliberadamente. Salió a una plataforma abierta, a la vista de los perseguidores, y gritó un insulto contra el espectro, su voz resonando en la estructura metálica. Tal como lo habían previsto, la arrogancia de los halcones los hizo morder el anzuelo. La mayor parte del grupo, liderados por un sicario ansioso por reclamar el honor de la captura, se lanzaron en su persecución, subiendo por las escaleras metálicas hacia la pasarela, donde el viejo minero los esperaba. El chacal, más cauteloso, se quedó atrás con otros 2 hombres, rodeando la estructura, una decisión que sellaría su propio destino. El enfrentamiento se convirtió en un tenso juego del gato y el ratón en medio de las ruinas industriales. Mientras el grupo principal perseguía a Mateo, Javier, oculto en las sombras, observaba a el chacal acercarse. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica. En el momento justo, cuando la mayoría de los sicarios estaban en el centro de la pasarela, Mateo se detuvo. Les dedicó una última sonrisa desdentada y llena de odio y activó el detonador. La explosión fue ensordecedora. Una bola de fuego y metralla que partió la noche. La estructura metálica se retorció y colapsó con un rugido monstruoso, arrastrando al grupo principal de sicarios y al viejo minero a una tumba de fuego y acero retorcido en el fondo del foso. En el caos y el polvo que siguieron a la explosión, Javier se encontró cara a cara con el chacal. El lugarteniente del cartel, aturdido pero ileso, lo miraba con una mezcla de sorpresa y furia asesina. No hubo palabras. Su duelo fue brutal, primitivo y desesperado, una danza de muerte entre las sombras y los restos de la fundidora. No fue un tiroteo elegante, sino una pelea a corta distancia con puños, una navaja y cualquier objeto que pudieran usar como arma. Javier, impulsado por la imagen de sus hijos, luchó con una ferocidad que nunca supo que poseía, logrando finalmente desarmar a su oponente y, en un acto final de supervivencia, acabar con él en la oscuridad. El resultado inmediato fue un silencio antinatural, solo roto por el crepitar del fuego en el foso. Javier estaba malherido, cubierto de sangre y polvo, pero vivo. Los 2 sicarios restantes, al ver a su líder caído y al grueso de su fuerza aniquilado, optaron por la retirada, desapareciendo en la noche para informar del desastre. Javier se quedó solo en medio de la carnicería, el peso de lo que había hecho cayendo sobre él. Había sobrevivido, pero el costo era inmenso. Miró hacia el abismo en llamas, donde su único amigo, Mateo, había encontrado su final vengativo. Agarró los sacos de dinero restantes y, sin mirar atrás, se adentró cojeando en la oscuridad del desierto. El alto precio de la supervivencia se hizo evidente en los días y semanas que siguieron. Javier Morales, el cajero de banco, había muerto en esa fundidora. El hombre que escapó era un fantasma, una entidad sin nombre ni pasado. Perdió a Mateo, el amigo que nunca esperó tener. Y lo más doloroso, perdió para siempre la posibilidad de volver a ver a su hermana y a su sobrino. Sabía que el cartel, aunque humillado, nunca dejaría de buscarlo.
Cualquier contacto con su familia los pondría en un peligro mortal. Se había convertido en un paria, un exiliado perpetuo condenado a vivir siempre mirando por encima del hombro. A través de una serie de transacciones anónimas y complejas, utilizando intermediarios que no hacían preguntas en diferentes ciudades fronterizas, logró hacer llegar la mayor parte del dinero a su exesposa. Junto con la fortuna, envió un último mensaje, una carta sin remitente con instrucciones claras. Debían desaparecer, cambiar sus nombres, mudarse a Minpoint, otro país, y no intentar contactarlo nunca. Le explicó que el dinero salvaría a Sofía, pero que su origen era una maldición de la que debían huir. Fue su último acto como padre y esposo, un sacrificio final para asegurar que su descenso al infierno al menos sirviera para comprarles un pedazo de cielo. El golpe para los halcones de la sierra fue severo. La pérdida de un escuadrón de élite y de un lugarteniente de confianza como el Chacal fue una humillación que resonó en el submundo del narcotráfico. El espectro, furioso, se vio obligado a desviar recursos para lidiar con las consecuencias internas y las burlas de sus rivales. La cacería de Javier, aunque oficialmente nunca terminó, perdió intensidad, convirtiéndose en una orden latente, una leyenda de advertencia dentro de la organización. El fantasma del cajero se volvió una obsesión personal para el espectro, un fracaso que nunca podría borrar por completo de su historial. Años después, en una ciudad tranquila y nevada en 1900, algún lugar de Canadá, una joven llamada Sofía, ahora sana y llena de vida, ríe mientras juega en un parque. Bajo un nuevo apellido, ella y su madre construyeron una nueva vida, una existencia pacífica financiada por un milagro anónimo. Sofía no tiene idea del desierto, de la sangre y del sacrificio que se necesitaron para darle esa segunda oportunidad. No conoce el origen del dinero que pagó por su tratamiento, solo sabe que un día la desesperación se convirtió en esperanza y la enfermedad en un recuerdo lejano. Mientras tanto, a miles de kilómetros al sur, en un pueblo pesquero aislado en algún rincón de Sudamérica, un hombre de mediana edad con ojos cansados y una barba canosa repara sus redes. Es un hombre sin nombre, sin pasado, conocido por los locales simplemente como el norteño. Habla poco, mantiene su distancia y a menudo se le ve mirando el horizonte, como si esperara a alguien que nunca llegará. A veces, por la noche, saca una vieja fotografía arrugada de una niña, sonriente. Es su única conexión con la vida que abandonó, el único recordatorio del por qué se convirtió en un fantasma. La motivación central de Javier se había cumplido. Su hija estaba a salvo, viva y con un futuro por delante. Había logrado lo que se propuso en aquella noche de tormenta, pero el precio fue su propia existencia. Borró su identidad, renunció a su familia, a su nombre, a su historia. Cambió su alma por la vida de su hija, un pacto faustiano del que nunca podría escapar. Vive en un exilio autoimpuesto, una prisión sin muros donde cada nuevo amanecer es un recordatorio tanto de su victoria como de su eterna condena. Y así, en los desiertos de Durango y las sierras de Sinaloa, la historia de Javier Morales se desvaneció de los registros oficiales, pero renació en el folclore de la región. Los susurros en las cantinas y los versos de los narcocorridos prohibidos dieron forma a una nueva leyenda. Ya no era Javier, el cajero, era el cajero de la sombra, el hombre común que tuvo la audacia de robarle al diablo, que descendió a las entrañas de la tierra para escapar de su ira y que se enfrentó a sus demonios en una noche de fuego y sangre. La leyenda cuenta que no lo hizo por codicia, sino por amor, un detalle que transforma al ladrón en una especie de santo popular para los desesperados. Algunos dicen que murió en el desierto, otros que logró cruzar la frontera y empezar de nuevo. Hay quienes juran haberlo visto, un hombre silencioso en un pueblo olvidado, sus ojos cargando el peso de un secreto inconfesable. La verdad se perdió en el tiempo, como huellas en la arena. Su historia se convirtió en un cuento con moraleja para el cartel, una advertencia sobre subestimar al hombre desesperado, al hombre que no tiene nada que perder. Y para la gente común, se convirtió en un mito improbable de resistencia, un faro oscuro de esperanza que sugería que incluso el monstruo más grande podía sangrar.
Un recordatorio de que a veces los fantasmas más aterradores son los que alguna vez fueron hombres corrientes. El rastro de sangre se enfrió y el dinero encontró su propósito. La crónica del cajero de la sombra, el hombre invisible que se atrevió a desafiar a un imperio y se disolvió en el aire, se cerró. Su nombre se convirtió en un eco en el vasto y silencioso desierto mexicano, un testimonio inolvidable del precio de un milagro y de la longitud de la sombra que puede proyectar el amor de un padre.